Hoy es martes 27 de enero de 2026. Estamos ya en el episodio 908 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que vamos a tratar hoy es algo que sucedió hace menos de 3 semanas en el área rural del municipio de La Paz, Guaviare, donde cuadrillas encabezadas por los narcotraficantes y terroristas de las FARC alias Calarcá y alias Iván Mordisco, protagonizaron un dantesco hecho de sangre en el cual inicialmente se dijo a los medios de comunicación que habían aparecido 30 cadáveres de terroristas asesinados con tiro de gracia y luego, cuando ya el CTI de la Fiscalía realizó su labor oficial, formal, legal, de levantamiento de los cuerpos de las personas que allí fallecieron, se estableció que fueron 27, entre ellos 4 menores de edad, y que todos correspondían a las cuadrillas de Iván Mordisco, que fueron sorprendidos por narcoterroristas de alias Calarcá en medio de la vendetta y la lucha por el control del municipio del Retorno en el corregimiento de La Paz. Una vez más, el señor Gustavo Petro se hizo el de la vista gorda, miró para el otro lado, no le dio ninguna trascendencia y probablemente estaba celebrando, ya que su amigo del alma, Calarcá, le había quitado a 27 enemigos del camino de Mordisco. Ahí sí no ordenó bombardeos, no ordenó acciones de las fuerzas militares, no dijo nada. Si hubiera sido al contrario, habría movido cielo y tierra para que las fuerzas militares localizaran a Mordisco. Ya lo hemos dicho N veces, es la cercanía del tal Calarcá con la narcodictadura de Venezuela y los señalamientos que le ha hecho Mordisco varias veces de que él le financió su campaña presidencial, lo que probablemente hace que el señor Petro mire para otro lado. Vayamos a los hechos. ¿Cuál es la importancia geoestratégica para la FARC del convulsivo departamento del Guaviare, convertido ahora en epicentro del narcoterrorismo comunista contra Colombia y territorio piloto de la pugnacidad armada entre los narcoterroristas alias Iván Mordisco y Calarcá del eterno brazo armado del Partido Comunista Colombiano? Pues el departamento del Guaviare, como lo hemos desafortunadamente para la historia nefasta de la violencia en Colombia, relacionado muchísimas veces en esta sala virtual de análisis estructural de la violencia comunista contra Colombia, está ubicado en el centro suroriente del país y es un territorio muy clave porque la mayoría es plano, selva y con muchísimos cursos de agua que corren casi todos en dirección occidente-oriente para ir saliendo a los diferentes ríos grandes que finalmente llegan al Océano Atlántico en Brasil y Venezuela. Este departamento eh, se ha caracterizado por el abandono del Estado. Hasta hace muy poco fue considerado departamento, antes era considerado como un territorio nacional, como algo de segunda categoría, donde de pura bondad el Estado colombiano lo atendía con algunos recursos. E internamente, pues ha sido salpicado por la corrupción, el abandono, la falta de proyectos de Estado y ahí los resultados se ven. Es un departamento que, por ser su mayoría selvático, solamente cuenta con 4 municipios muy conocidos, dos en forma longitudinal casi que perpendiculares, casi que paralelos, mejor, al eje de la Tierra, el Ecuador, eh, que son San José y El Retorno, y dos que tienen una forma eh, más como de rombo, de triángulo, mejor, que son Calamar y Miraflores, no sé, sino 4 municipios. En esos 4 municipios ha habido
la cantidad de delitos y de violencia comunista que no nos imaginamos. Y pues el sur, particularmente el municipio, el departamento, que limita con el departamento del Caquetá o con el Baupés, ha sido el blanco predilecto de la presencia del narcotráfico por la cantidad de ríos y de asentamientos humanos que se han ido formando a lo largo de estos cursos hidrográficos. En el caso particular del municipio del Retorno, que es el que estamos analizando hoy, hay un corregimiento que se llama La Paz, que queda más o menos en el centro del municipio, de la zona territorial del municipio, que tiene salida hacia los demás municipios como un punto de cruce, hacia San José, hacia Miraflores, hacia el oriente o al occidente del municipio del Retorno y hacia Calamar. Por ende, sale proyectado a mayor distancia hacia el Meta, hacia el Bopés, Guainía, Caquetá y Amazonas. De lo que ya hemos hablado muchas veces, una vez firmado el Pacto Far-Santos, este municipio se convirtió en un verdadero epicentro del narcotráfico. De las 150, 200.000, 250.000 hectáreas, porque al fin no sabemos cuántas hay, permanentemente el municipio oscila, el departamento del Guaviare oscila entre 5.000 y 10.000 hectáreas llenas de coca y tiene muchos laboratorios que, como lo veíamos por su ubicación geográfica, permite que el alcaloide salga en todas las direcciones y no haya forma de controlarlo, habida cuenta que es selva y que si se desplaza hacia el occidente ya entra en el Meta, en el Huila, Cundinamarca o hasta en el mismo Cauca o el Putumayo y Nariño en la zona montañosa. Entonces tiene mucho para dónde desplazar los cargamentos. Además que la falta de presencia estatal ha facilitado el flujo de delincuentes de todas las pelambres. Se considera un punto estratégico para todos los grupos armados y hay una demostración que el argumento de la paz total del señor Petro ha sido una falacia y en particular, como lo hemos venido resarciendo y repitiendo permanentemente, por esa extraña connivencia de Gustavo Petro con alias Calarcá y con la segunda Marquetalia, que son los dos grupos en supuesta disidencia, que no existe, pero es supuesta, de las FARC, con el terrorista Iván Mordisco, todos asesinándose entre ellos por el control del narcotráfico, la minería ilegal y todo tipo de delitos y la coerción contra estas comunidades. Sigamos. ¿Cómo informó inicialmente al país el canal Caracol Televisión los hechos relacionados con la masacre de 26 terroristas de la cuadrilla de Iván Mordisco, cometida por narcoterroristas de la cuadrilla de alias Calarcá de la FARC en el corregimiento La Paz del municipio de Retorno Guaviare? Lo último en Noticias Caracol. Buena tarde y mucha atención. A esta hora las autoridades confirman que en medio de fuertes enfrentamientos entre las disidencias de alias Iván Mordisco contra el grupo de alias Calarcá en el departamento del Guaviare, cerca de 30 presuntos disidentes fueron asesinados. Paula Belalcázar, ¿qué información se conoce? Alejandra, buenas tardes. Fuentes oficiales le indicaron a Noticias Caracol que los graves hechos se registraron en la vereda La Paz, esto es jurisdicción del municipio del Retorno en el Guaviare. Esta información advierte que fuertes enfrentamientos entre los antiguos aliados de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, al menos 30 guerrilleros murieron. Noticias Caracol pudo conocer videos del lugar de los hechos que por respeto a las familias de las víctimas y a nuestros televidentes nos abstenemos de publicar, y en los que se evidencia que hay un grupo de personas de varios menores de edad que además tienen disparos a quemarropa. Las mismas fuentes nos dijeron que las disidencias bajo el mando de alias Mordisco intentaron hacer un muro de contención en la zona con civiles
para que los hombres de Calarcá no pasaran por este lugar. Todas las víctimas visten camuflados, pero no están desarmados. En la zona también fue incinerada una camioneta justo al lado de los cuerpos. Según el Ejército Nacional, se trata de la estructura Armando Ríos de la facción de Mordisco contra la estructura John Linares e Isaías Carvajal de Calarcá. Esta es una noticia en desarrollo. Adelante. Muy bien. ¿Cuáles son las razones de fondo para que la desaforada guerra y muerte entre alias Calarcá y Mordisco, y cuál podría ser la explicación para la descarada permisividad de Gustavo Petro con alias Calarcá mientras se ordena y exige operaciones militares contundentes contra Mordisco? Bueno, y la razón de la guerra entre este par de delincuentes comienza en la misma época de las imposiciones de Iván Márquez a Humberto de la Calle, el general Mora, el general Naranjo y los otros mudos que fueron a Cuba a arrodillarse. Y la doble moral y la ambición del señor Juan Manuel Santos por conseguir un premio Nobel de Paz, así el país se sacrificara completamente. Estos bandidos se pusieron de acuerdo para no hacer parte del proceso de paz, porque el negocio del narcotráfico les era mucho más rentable y porque no estaban de acuerdo con el planteamiento de Iván Márquez y de Timochenko, que era aparentar una supuesta disidencia encabezada por Márquez y por Santrich para quedarse todos con el dinero del narcotráfico. Entonces ya estos bandidos le dijeron, pues si ustedes quieren quedarse con el dinero del narcotráfico, nosotros también lo vamos a entregar. Y se volvió todo un novelón. Y finalmente, durante el gobierno de Duque, se mantuvieron unidos y vivían entre Colombia y Venezuela, porque allí se movía ya desde esa época gran cantidad del narcotráfico de las FARC de la zona oriental. La occidental seguía saliendo por el Pacífico y por el centro del país, vía terrestre por Panamá hacia Estados Unidos, como ha sido siempre, y en combinación con movimientos en el Caribe. Luego tuvieron unos combates con las fuerzas militares venezolanas y eliminaron a varios delincuentes de esas agrupaciones armadas venezolanas oficiales y entraron en ojeriza por parte de Maduro, quien ordenó combatirlos y los llamó paramilitares colombianos. Curiosamente, las FARC de Timochenko y los demás bandidos del Congreso también los llamaban iguales. O sea que todo es una coordinación sincronizada. Luego, pues apareció la situación de la inversión de Iván Márquez y de Santrich en el envío de coca a Estados Unidos y terminaron en Venezuela ese par de bandidos, pero en contraposición abierta con Calarcá y con Mordisco por el tema del narcotráfico. Posteriormente se iniciaron los diálogos del señor González Pozo con este par de bandidos en un solo grupo. Pero en Suárez Cauca se presentaron unos eventos en los cuales las cuadrillas de Mordisco asesinaron a unos indígenas que eran especialistas en bloquear al ejército cada vez que iban allá. Y en esta ocasión le protestaron a las FARC y Mordisco los ordenó asesinar. Entonces la señora vicepresidente, que es oriunda de esa zona, insistió mucho y el señor Petro, en teoría, rompió negociaciones con las cuadrillas de Mordisco y ahí se partieron en dos, con las de Calarcá. Entonces parecería ser que de ahí en adelante existe un acuerdo entre el señor Petro y el señor Calarcá para erradicar completamente a Mordisco del planeta. Pero el tipo ha crecido tanto con sus cuadrillas que tiene cerca de 3.000 bandidos regados por todo el país causando daños, que es más o menos lo mismo que tiene el tal Calarcá. O sea, ahí se corrobora la permanente tesis de mi coronel Saldaña, que las FARC no dejaron de existir y que siguen siendo las FARC, es que cuando se supuestamente entregaron al término de los diálogos de La Habana, eran más o menos 6.000 bandidos los que entregaron en las listas. Y hoy, al revisar lo que tiene Mordisco, lo que tiene Calarcá y lo que tiene la segunda Barquetalia, da casi 7.000. Entonces hay más ahora que antes. Pero
las cosas siguen manejándose con una forma diferente. Lo cierto es que este par de delincuentes matan, asesinan, roban, secuestran y cometen todo tipo de delitos en las áreas donde están presentes, con la diferencia que el señor Petro ordena, insiste y persiste que a Mordisco hay que perseguirlo hasta donde esté y no ahorra ningún esfuerzo para que las fuerzas del orden lo combatan. Pero con Calarcá siempre existe de por medio que está en conversaciones, que no se puede hacer nada, y hemos escuchado ya en este mismo espacio a varios mandos militares, inclusive al ministro de Defensa, defendiendo. Lo complejo es que el señor Calarcá ha asesinado soldados, policías, guerrilleros también, como lo vemos aquí, secuestrado, ha ordenado una cantidad de crímenes, pero siempre está protegido. Es más, en un retén lo capturó personalmente el ejército con otros bandidos y con una cantidad de armas, con coca, con oro, con dinero en efectivo. Y al otro día el señor Petro utilizó a su fiscal de bolsillo para que lo soltara, porque primero eso que llevaba no era grave, ni la coca, ni el oro, ni el dinero, ni las armas. Y segundo, él estaba en negociaciones de paz. Y como corderitos, todos los mandos militares le dijeron que sí, que tenía razón y que suspendían las operaciones contra Calarcá. Entonces, ahí está el secreto o la duda de cuál es la razón. Máxime que desde cuando se rompió el lazo o el nexo entre Mordisco y el señor González Pozo como negociador de paz, Mordisco salió públicamente y le dijo a Gustavo Petro: usted ahora nos llama narcos, traquetos, delincuentes, coqueros, pero cuando le financiamos la campaña no nos llamaba así. Y entonces ahí se acrecentó la persecución contra Mordisco, pero nunca se ha hecho la claridad ni de Mordisco ni del señor Petro. ¿Por qué dice eso? Sigamos. Mi coronel, ¿cómo describieron los periodistas la vendetta permanente entre los terroristas de las FARC, encabezados por alias Calarcá y alias Mordisco, que en esta ocasión desembocaron en la masacre de 26 terroristas, en enfrentamiento entre ellos, en el departamento del Guaviare, a finales de este mes de enero del 2026? Recordemos que hace exactamente un año, al comenzar el año 25, las cuadrillas del ELN, finanzadas, apoyadas logísticamente y protegidas por la narcodictadura venezolana y por la Fuerza Armada de ese país, ingresaron en la frontera colombo-venezolana por el área del Catatumbo y masacraron a más de 100 personas relacionadas con las cuadrillas de Iván Mordisco. El señor Petro montó todo un show, se inventó una situación temporal de emergencia económica, sacó dinero a raudales, dizque para recomponer el Catatumbo, y las cosas siguieron iguales. Pero no ordenó ninguna acción contundente contra el ELN. Al contrario, a los pocos días anunció que con su cómplice Nicolás Maduro iban a crear una zona binacional disque de seguridad, de comercio y de cultura, algo que lo analizamos largamente aquí en Fundel y vimos que tenía otras intenciones muy perversas. Y finalmente el ELN se quedó allá con la complicidad de Maduro. Quedó claro que tan pronto el ELN cometió esa masacre, Maduro ordenó mover una gran cantidad de Fuerza Armada hacia la frontera colombiana, no para servirle de yunque y martillo al ELN cuando se replegara de allá, sino al contrario, para protegerlo tanto de que las FARC no lo fueran a perseguir y los mataran, o que las fuerzas militares los presionaran de tal manera que los eliminaran, los capturaran. Entonces era mejor tener la Fuerza Armada venezolana ahí para que hicieran la protección de los bandidos tan pronto regresaran a territorio venezolano. Y de otra parte, mm, descaradamente el terrorista venezolano Diosdado Cabello apareció en territorio colombiano sin ninguna autorización oficial, diciendo que es que estaba verificando la seguridad de Venezuela y que tenía visto bueno desde el gobierno de Gustavo Petro. Entonces todo eso lo volvieron a reconstruir
los periodistas para señalar dónde estaba el origen de esta confrontación, ya que en los mismos días en que ocurrió eso, eh, Calarcá ordenó una ofensiva muy fuerte contra Mordisco en el Guaviare y también hubo 14 terroristas muertos en esos mismos episodios. Y no se había mucho que ha pasado también lo de la emboscada a los soldados del ejército que estaban cuidando a los supuestos desmovilizados de las FARC en un caserío muy cerca precisamente a La Paz en el retorno a Guaviare. Por ende aquí hay un montón de tela que cortar, muchos nombres, muchos sitios, muchas intrigas y hay que tener una claridad conceptual de qué es lo que allí ocurre y eso es lo que poco a poco los periodistas tratan de presentar en cada informe, pero que naturalmente es tan extenso que deben ir por partes y a asuntos muy puntuales. ¿Cómo describió la revista Cambio el mismo suceso de estos hechos? Bueno, la revista Cambio le agregó que hubo un enfrentamiento con más o menos el cuadro que acabamos de agregar, pero le dio más datos a algo que ya ha publicado otros medios. Verbi Gracia, que esta situación había ocurrido por una traición orquestada, una infiltración, traición orquestada por el tal Calarcá, habida cuenta que en un combate el ejército dio de baja a uno de los cabecillas principales de Mordisco. Y ese caso lo vimos aquí ya. Y en medio de esa presión que estaba sufriendo Mordisco, ordenó a un bandido que tenía la responsabilidad de el control del narcotráfico y todos los delitos en Arauca, que se fuera para el Guaviare a asumir la dirección de las cuadrillas que habían quedado sin cabecilla por la muerte del que eliminó el ejército. Entonces fue escogido un delincuente de nombre Diego Horacio Tereche, alias Corea, otro de los delincuentes de la época del Mono Jojoy, de Timochenko, del Pastor Alape, de todos los bandidos que ahora son congresistas y naturalmente muy conocido por la concubina de Tiro Fijo, la inocente terrorista Sandra Ramírez. Este bandido se reunió primero con Calarcá antes de presentarse a Mordisco en el Guaviare y acordaron que él le entregaría las estructuras de Mordisco para que Calarcá las asesinara. Entonces, allí en La Paz, Mordisco tenía un epicentro muy importante porque ya vimos el valor estratégico de esta zona para el movimiento de la droga. Eh, el tal Tereche o Corea le reunió las cuadrillas allí y estaba en coordinación permanente con las cuadrillas de Calarcá y estos bandidos estaban completamente confiados que nadie los estaba observando, que tenían el control de la zona y hasta el lugar donde estaban en reposo vinieron, los desarmaron a los que lograron cercar porque los demás se volaron y una vez desarmados los arrodillaron y a todos les pegaron un tiro en la cabeza. Entonces, de esa manera, los medios le agregaron a la información algo que no se había publicado ni por qué tenían disparos a quemarropa los bandidos eliminados, entre los cuales, repetimos, había 4 menores de edad. Coronel, ¿cómo difundió el diario El Colombiano de Medellín la siniestra maniobra de alias Calarcá para sorprender a su enemigo alias Mordisco y asesinar a sangre fría a 26 de sus bandidos? Pues básicamente el periódico El Colombiano le publicó esto que estamos resumiendo ahora, pero le agregó que hay la presunción y la información por parte del mismo Mordisco que el tal Corea utilizó una especie de alucinógenos o de veneno, de sustancia tóxica, para que los delincuentes se quedaran dormidos y los demás llegaran y los pudieran matar
fácilmente. Curiosamente, tal Corea estaba ahí, a él no le pasó nada desde luego. Y logró huir con los demás, pero huyó de una vez para las cuadrillas de Mordisco. Entonces, este es un episodio que ameritaría hasta una película de Hollywood para ver la dimensión y el dantesco drama de cómo estos bandidos, por el control del narcotráfico, como ha sido toda la vida las FARC, no es de ahora, sino por el control del narcotráfico y el afán de las rentas ilícitas, cometen todo este tipo de barbaridades. Agregó también el periódico El Colombiano en su crónica que, curiosamente, esa zona que es controlada fundamentalmente por las cuadrillas de Mordisco y que cuenta con una cantidad de informantes con motos, teléfonos y radios, no informaron nada a pesar de que se acercó una cuadrilla bastante grande de los bandidos de Mordisco, que ellos los conocen porque son todos de la región y saben quiénes son de Mordisco y quiénes son de Calarcá. Y en este caso, no le avisaron a las cuadrillas de Mordisco cómo se aproximaban los bandidos de Calarcá a asesinarlos, lo cual genera muchas suspicacias e indica que se podría estar moviendo muchísimo dinero de por medio, pero deja la duda que podrán haber después más retaliaciones por quienes no, contra quienes no cumplieron con la tarea que les había encargado Mordisco de prestar la seguridad en profundidad y alertar a sus compinches de la presencia del adversario, es decir, las famosas milicias bolivarianas de las cuales hemos hablado tanto aquí, que gracias a la genialidad del general Mora y el general Naranjo, no se excluyeron del Pacto de La Habana y que son las que deben cumplir todas esas funciones y que en este caso le fallaron a Mordisco y se sobreentiende que ya están en la mira de Mordisco porque él supone que también hacen parte de los que están traicionando sus cuadrillas. O sea, síntesis, resumen, habrá más acciones de este tipo de lado y lado en el gobierno. Mi coronel, ¿cuál fue el revelador informe del CTI de la Fiscalía acerca de la atroz masacre, algo que ya era un secreto a voces? Si era secreto a voces porque resulta que se rumoreaba que los bandidos habían sido asesinados y pues ya Mordisco había enviado su comunicado que los habían envenenado, decía, que los habían cogido dormidos y les habían robado las armas y luego los habían fusilado a todos. Pero pues eso era la teoría de Mordisco y la dificultad que tenía el ejército para llegar allá. Las fuerzas militares no podían tocar los cadáveres, tenían que rodear el sitio y no permitir que se fuera a alterar de alguna manera la escena del crimen, a pesar de que ya han pasado varias horas, etcétera. Eh, pero cuando ya llegó el CTI de la Fiscalía e hizo los levantamientos correspondientes y tomó las pruebas de ADN para verificar quiénes eran los bandidos y ordenar asimismo la entrega a la llevada a los anfiteatros y la entrega a los familiares o la sepultura en fosas como corresponde, se publicó el informe que la Fiscalía o el CTI había encontrado y fue realmente aterrador. Hablaba de disparos a quemarropa, de torturas, los amarraron, a otros les cortaron las manos. Fue hecho un acto completamente dantesco, propio de las acciones que toda la vida el Partido Comunista ha realizado contra los colombianos por medio de sus cuadrillas armadas. Eh, Repetimos, el señor Petro miró para otro lado, inclusive los medios de comunicación fueron parcos y el señor Calarcá sigue en negociaciones. Ahí vimos al comandante del ejército a los pocos días diciendo que no, que contra Calarcá no se podía hacer nada porque era que le han levantado una orden de captura. Y ahí lo vemos a cada rato paseándose, haciendo lo que le da la gana y hasta protegido por escoltas pagadas por los colombianos. Mi coronel, ¿cuál fue el oportunista, pero a la vez comunicado de la Defensoría del Pueblo acerca de la masacre de 26 terroristas de las cuadrillas de Iván Mordisco, cometida por narcoterroristas de las cuadrillas alias Calarcá de la FARC en el corregimiento La Paz del municipio del Retorno del Guaviare? Pues como el CTI determinó que no había habido ningún enfrentamiento, que lo que ha habido era una incursión
premeditada y coordinada para asesinar bandidos y que pues ahí estaba la Cruz Roja y que había presencia de organismos humanitarios internacionales y ya se publicaron los nombres de algunos de los muertos. Entonces el defensor la defensora del pueblo publicó un comunicado en el cual en apariencia está defendiendo la vida y los bienes y los derechos de los colombianos y la constitución y las leyes. Eso es lo que se podía dilucidar mirándolo en forma general. Pero ya al verlo en forma detallada se da uno cuenta es el oportunismo y la ridiculez de que yo dije, pero no me hicieron caso. Entonces la Defensoría del Pueblo se le volvió costumbre, así como a los papas se les volvió costumbre, cada vez que ocurre una tragedia por guerras en el mundo, salir y dar una declaración en el Vaticano e invitar a la paz. A la Defensoría del Pueblo colombiano le volvió costumbre también eso. Salieron ese día con comunicado y con mensajes en las redes sociales que había habido 26 terroristas muertos, entre ellos 5 mujeres, y que al parecer combatientes, imagínense ustedes, todos con vestido camuflado, torturados y con tiro en la cabeza y con la certificación ya escrita del CTI que eran miembros de las FARC, asesinados entre ellos mismos, pero para la señora defensora del pueblo al parecer eran combatientes. Y esos muertos, esos terroristas, eh, eran el producto de que ella, como defensora del pueblo, ya lo había advertido. O sea, qué descubrimiento tan grande como nos pasaba cuando estábamos en el servicio activo en las regiones donde hay guerrilla, que los campesinos decían, sí, sí, por aquí pasa la guerrilla, y ya había gente que decía que eso era una información, mejor dicho, de altísimo valor, cuando todo el mundo sabía que estaban ahí, e inclusive acababan de quemar un vehículo, de pintar grafitis, o de matar un policía, o, bueno, lo que ocurría en esas zonas. Entonces aquí estamos en las mismas, ¿no? La señora defensora del pueblo y los defensores del pueblo regionales se lavan las manos diciendo que ellos advirtieron que era que la guerrilla estaba por ahí. Y esta vez le agregaron que había un enfrentamiento entre Mordisco y Calarcá en la zona, como si eso fuera nuevo y hubiera llegado ayer por la tarde a los medios de comunicación por primera vez esa información. Mi coronel, ¿cuál es la percepción que tienen los habitantes del Guaviare acerca de la conducta política de Gustavo Petro y su equipo de gobierno? Pues en la medida que pasan los días y que se acerque el final de su desgobierno, para la ciudadanía correcta, no la que está con los bandidos, la ciudadanía correcta, esto ha sido un fiasco, un fracaso, un engaño, y el señor Petro no ha hecho sino mentir, no ha cumplido con nada de lo que le corresponde, se dedica todo el tiempo es a autoelogiarse, a generar conflictividad, pero no se ve ninguna obra, ninguna acción concreta, ni en cuanto a la paz, menos con la seguridad y mucho menos con el desarrollo. Pero eso sí, gasta dinero a raudales del presupuesto, no le alcanza para hacer todo este tipo de politiquería y estar presente con el argumento de que no lo dejan los ricos hacer los cambios. Está es en campaña política buscando reelección o asamblea constituyente o lo que sea, mientras del otro lado también andan enfrascados en peleas mediocres, y todos los días sale un candidato nuevo y una nueva forma de escoger un candidato único, pero cada quien por su lado. Con reverencia, rindamos un minuto de silencio, con admiración y absoluto respeto, en memoria de cientos de colombianos asesinados por las cuadrillas narcoterroristas de orientación comunista y sus cómplices durante 6 décadas de terrorismo contra Colombia. En este caso, con la larga lista de crímenes cometidos por los narcoterroristas de diversas agrupaciones.
¿Qué podríamos concluir de toda la realidad expuesta en el día de hoy acerca de la tan mencionada paz total de Gustavo Petro? Viendo este suceso que es dantesco, que es gravísimo, que indica que el Estado colombiano en su contextura, en su estructura integral, está fallando en el cumplimiento de la ley y de la Constitución, pues surge la realidad. El cuento de la paz total de Gustavo Petro no solo fracasó, sino que es una farsa. Y es una farsa porque el señor Calarcá parece que fuera el dueño de Colombia, parece que tuviera más poder que las instituciones legales. Mata, asesina, secuestra, trafica coca, es socio de la narcodictadura de Venezuela, se mueve en los dos países, tiene contactos con los carteles de la droga de todo el mundo, persigue a los enemigos de Petro y de Maduro con asiduidad, comete todo tipo de crímenes y fuera de eso tiene patente de corso para moverse en vehículos oficiales y con protección y con la venia del mismo mando militar y del ministro de Defensa que dicen que no lo pueden atacar porque es que tiene una orden de captura levantada por la Fiscalía. Es más, como ya lo repetimos aquí varias veces, se le captura con las manos en la masa y al otro día la fiscal de bolsillo lo deja libre. Eso indica, por ese solo aspecto, que la paz total del señor Petro es una farsa. Eso sin tener en cuenta que con el ELN actúa de la misma manera y que hasta ha sacado delincuentes de la peor laya de las cárceles para que en las tarimas públicas donde él como presidente representa a los colombianos eh, estén recibiendo honores como altos dignatarios del Estado. Ha nombrado terroristas en importantes cargos tanto en Colombia como en el exterior. Ha desafiado a Israel y a Estados Unidos, que son los países que le han prestado apoyo a Colombia en la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Ha abierto eh, una estela de dudas sobre su relación con Nicolás Maduro y el cartel de los soles, y tiene a Colombia en el mundo como un estado paria. Entonces esa paz total ha sido una farsa. Sigamos con el comentario del día de hoy. Muy bien. Desde mediados de 2024, cuando se rompieron los diálogos entre el gobierno y el Estado Mayor Central, se fraccionó este grupo armado que se había pegado justamente para efectos prácticos a la hora de negociar. A pesar de que después de que se firmasen los acuerdos de paz con la FARC en el 2016, se disfrutaron de vientos de paz y Guaviare pudo bajar las hectáreas de coca cultivadas, un mal que parecía ya difícil de erradicar debido a la expansión del conflicto. Sus sueños volvieron a teñirse de verde intenso de la coca. Desde las veredas donde se reportaban los conflictos, hay corredores que funcionan para conectar el Guainí y el Caquetá. Este tipo de comunicación convierte a esta zona en un lugar de inmejorables ventajas estratégicas, por lo que es ampliamente disputada por estos grupos armados. Se entiende que la población civil no hubiera salido afectada con estos combates. También se viene manejando otra teoría que aún no ha sido confirmada, que Iván Mordisco estaba en la zona. Esto revive el horror de la guerra, otra vez con las terribles muertes de niños que terminan en las filas de los grupos armados. El hecho también recuerda que la paz total de la que se apartó Mordisco, pero en la que sigue Calarcá, no ha logrado detener las disputas entre los grupos armados ni el asedio de estos sobre las zonas en las que pronto sus habitantes deben acudir a las urnas. Un informe de inteligencia recibido por la Fiscalía incluyó la versión sobre una posible infiltración previa y el rumor de que las víctimas habían sido adormecidas con alguna sustancia, una versión que coincide con reportes de inteligencia que señalan que las víctimas estaban descansando cuando fueron emboscadas. En ese contexto aparece Diego Horacio Tereche, alias Corea, señalado de haber entregado información sobre ubicación, rutina y número de integrantes del grupo atacado. Corea
había tenido vínculos previos con estructuras en Arauca de la disidencia de Mordiscos, pero tras conflictos internos relacionados con el manejo de finanzas ilegales y extorsiones y narcotráficos, había traicionado al grupo entregando la información al grupo de Calarcá. La FARC abrieron el proceso de paz para seguir delinquiendo y ahora la población paga extorsiones para vivir tranquila. La persecución entre ellos es tanta que las veredas le dicen a los habitantes que no pueden mirar ni recibir a los del otro bando. Es la realidad de Colombia, que en tan solo 27 días llevamos 8 masacres y 25 víctimas con dolor de patria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vicencio. Un resumen concreto de la que ha sido la actividad del tal Corea y de la pugnacidad que hay entre Mordisco y Calarcá, que aún falta por aclarar mucho. Con esto cerramos el episodio de la memoria histórica del día de hoy. Los invitamos a que esta noche nos conectemos para hacer el análisis de lo que es la Junta de Paz que propone Donald Trump para el Medio Oriente. A todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando.